Hola mis estimados estudiantes, nos encontramos nuevamente en la tercera actividad del tercer momento pedagógico de Geografía, Historia y Ciudadanía. Como tema principal tenemos en esta ocasión multiétnica y pluricultural, donde podemos mencionar que la sociedad multiétnica, dando comienzo, mencionando que es aquella sociedad que se encuentra integrada por grupos étnicos, sin importar cultura, raza e historia, y es por ello que las ciudades son consideradas sociedades multiétnicas, incluso aquellas ciudades donde no existen el respeto y la tolerancia hacia las etnias. Venezuela se puede considerar una sociedad multiétnica pluricultural, y esto se comprueba en el estudio del origen cultural de la sociedad venezolana, respetando la mezcla de culturas en la población, la educación y la salud que deben ser concebidas para la inclusión de todas ellas. El origen cultural de la sociedad venezolana es una mezcla de tres culturas distintas: la indígena, la africana y la española. Las dos primeras a su vez tenían culturas diferentes según las tribus. La transculturización y la asimilación condicionó para llegar a la cultura venezolana actual, de donde procedían la mayor parte de los colonos en la zona del Caribe de la época colonial, similar en muchos aspectos al resto de América Latina, pero en el medio natural hace que haya diferencias importantes. La influencia indígena se limita al vocabulario de algunas palabras y la gastronomía. La influencia africana, del mismo modo, además de la música como el tambor. La influencia española fue muy importante, ya que ella nos aportó la religión católica, el idioma, un poco de música. Venezuela también se enriqueció por otras corrientes culturales de origen antillano y europeo en el siglo XIX, en especial de procedencia francesa. En etapa más reciente, en las grandes ciudades y las regiones petrolíferas, irrumpieron manifestaciones culturales de origen estadounidense y de la nueva inmigración de origen español, italiano y portugués, aumentando ya el mosaico cultural. Así como, por ejemplo, de los Estados Unidos llega la influencia del gusto por el béisbol, el cine, el arte y las construcciones arquitectónicas actuales. Los indígenas son un grupo minoritario que en 2001 representaba el 2,2% de la población total del país, en el cual solo los ubicados en las regiones más aisladas y remotas del país mantienen su cultura intacta. Los indígenas, en contacto con el hombre blanco y mestizo de la ciudad, poseen una cierta asimilación, poniendo en peligro y casi que para desaparecer su cultura, gracias a la influencia recibida constantemente de otros países vecinos, lo cual provoca una transculturización en la cultura actual de nuestro país, y solo, como se decía anteriormente, un pequeño grupo de indígenas muy alejados de la ciudad son capaces de mantener en su pie sus costumbres y su cultura en general. La cultura de nuestros indígenas está presente en nuestra alimentación, el vocabulario, la música, en los bailes y principalmente en la artesanía, y así se va transmitiendo de una cultura a otra. En los alimentos, muchos de nuestros alimentos que consumimos fueron de nuestros indígenas, como el maíz, la yuca, la papa, los frijoles, el ocumo, la caraota, el aguacate, la guanábana y la piña. Dentro de los bailes, en las fiestas nacionales y religiosas, se interpretan con colorido, un ejemplo, el pájaro guarandol, el mare, entre otros bailes folclóricos. Dentro de la artesanía varía de una región a otra. Algunas son el chinchorro, las cestas hechas de palma de moriche, vasijas, figuras de barro construidas con diferentes arcillas, instrumentos musicales con caña, hueso, cuernos, madera, collares, adornos con huesos, plumas y algunos metales. Los pueblos indígenas de Venezuela es un grupo humano diferenciado que habita en un espacio geográfico. Posee características culturales propias y una historia común en nuestro país. Al igual que el resto del continente americano, habitan diversos pueblos, los cuales son descendientes de todas aquellas comunidades que poblaron originariamente el continente americano y constituyen un factor fundamental de nuestra identidad. La existencia de los pueblos indígenas en nuestro país antecede a la llegada de los primeros europeos y por ende a la formación de estados nacionales. Cuando llegaron los europeos al territorio que hoy es Venezuela, había una gran heterogeneidad de pueblos indígenas, pero ante la invasión, conquista y colonización, y a pesar que se defendieron, muchas de estas poblaciones desaparecieron a causa del exterminio, la esclavitud, por las guerras desencadenadas, epidemias y enfermedades, y
por la asimilación a la población global. Sin embargo, otras sobrevivieron hasta el día de hoy, manteniendo sus formas de organización, costumbres y tradiciones, además de sus idiomas propios. La población indígena venezolana en la actualidad alcanza alrededor de 183.000 habitantes, según el censo del año 2001, todos agrupados en 28 grupos étnicos, los cuales están divididos en 3 familias lingüísticas, dentro de ellas los arahuacos o los arauca. En Venezuela las lenguas arahuaco son las más numerosas, entre ellas se encuentran el guayú, el añú en el estado Zulia, el locono o arahuaco en el estado del Tamacuro, el sajé o piopoco, el currín, el baníba, el llavitero, el guaquena o guarequena y el bari ubicado en el estado de Amazonas. Los caribes. Entre las lenguas caribes se encuentran el yuca y japreía en el estado Zulia, el cariño en el estado Anzoátegui, Bolívar, Monagas y Sucre, el pemón en el estado Bolívar, el mapoyo y el yecuana en los estados Bolívar, Amazonas, el yebarana en el estado Amazonas, también están el maquiritare, el acahuayo y el chaima. El chicha está representado por el pueblo barí en el estado Zulia y la etnia los tunebo, quienes ocasionalmente aparecen en la frontera colombo-venezolana. Por otra parte, en Venezuela abundan las lenguas indígenas independientes, tales como los guarao, el sape, el arutani, el sanaimán, el yanomami, el jibi, guajibó, el piaroa, el puanabe, el maco, que es el parecido al piaroa, el salibá, el pumé y el yaruro. Dentro de los esclavizados de origen africano en Venezuela, este grupo se concentra en la región de Barlovento, en el estado Miranda, la costa del estado Vargas, así como también en el estado Yaracuy, específicamente en los municipios o en el municipio de Veroes, en el sur del lago de Maracaibo, estado Zulia, en una conocida población llamada Bobures, y en la localidad del Callao, y sus poblaciones aledañas al estado Bolívar. Poseen una parte de la cultura de sus ancestros. Los afrodescendientes del resto del país están totalmente asimilados, pérdida totalmente de su antigua cultura y desarrollando la de los mestizos. La introducción de la condición de esclavizados en Venezuela se remonta a los inicios del siglo XVI hasta el siglo XIX. La mayoría provenientes de Guinea, que comprende desde el río Senegal hasta el río de Congo. Para comienzo de la Guerra de la Independencia, en 1810, se tenía la siguiente población. Siguiente población lingüística, que son las siguientes: la afroasiática, Congo, Nilo y Hoizana. Dentro de la agricultura, la transferencia de conocimiento de África a la América se materializa en las haciendas, donde en el caso de Chuao, del estado de Aragua, lugar donde se produce la mejor semilla de cacao del mundo. Esto se debe a las técnicas y conocimientos de la naturaleza, de los cuales eran portadores los africanos, y se han mantenido así hasta nuestros días. Dentro de las festividades afrocatólicas tenemos la fiesta de Cruz de Mayo, fiesta de San Antonio, que se celebran el 13 de junio, la fiesta de San Juan, la fiesta de los Diablos Danzantes, que se pueden ubicar en los estados de Aragua, Miranda, Vargas y Guárico. Las fiestas de Aje Benito o de San Benito, en el estado Zulia, tienen su fecha de celebración el 25 de diciembre, hasta el 1 de enero de cada año. El Negro Felipe, que representa la corte africana en las montañas del Sorte, y Quiballo en el estado de Yaracuy. Así podemos mencionar que también tuvieron influencia en la música, gastronomía, arquitectura. Además, los españoles, cuando llegaron al continente americano, intentaron reproducir la estructura administrativa y gubernamental que existía en la metrópoli de España. Por ejemplo, el impacto cultural. La influencia española fue más importante y en particular en las regiones de Andalucía y Extremadura, de donde procedieron la mayor parte de los colonos en la zona del Caribe de la época colonial. Ejemplos culturales de ellos se pueden mencionar las edificaciones, parte de la música, la religión católica y sobre todo el idioma castellano. En la influencia musical, el cuatro nació en las calles de la antigua Venezuela y por ser el
del pueblo, que su voz siempre fue franca y directa, sin los embarazosos presionistas de la tradición académica. Creció con la nación, haciéndose eco de devenir y de su más íntimo sentir en manos del esclavo negro de la colonia, del indio de las misiones y del guerrero de la gesta libertadora. Dentro de las características de la sociedad venezolana podemos mencionar la descendencia indígena africana y española. La mezcla de estas razas produjeron los diferentes grupos sociales donde se clasificaban por el color de piel y la posición económica. Como inicio de cultura a través de la historia, en la actualidad las culturas venezolanas han trascendido, donde el venezolano tiene sus propias costumbres y las mantiene al salir a vivir en otro país. Por abrir los brazos a extranjeros emigrantes que buscan el comenzar de nuevo su vida, de aquí proviene que algunos venezolanos quieran seguir esas culturas, sean americanas, europeas, occidentales o africanas, permitiendo el conocimiento de formas de vida, religiones y costumbres. El venezolano tiene potencial para salir adelante, la mayoría somos muy trabajadores y emprendedores, el cual en otros países reconocen la labor y empeño que le pone un venezolano a todos sus objetivos. La cultura de Venezuela es una mezcla de tres culturas distintas, la indígena, la africana y la española. Las dos primeras a su vez tenían culturas diferenciadas según las tribus, pero medio natural que haya diferencias importantes. En la influencia indígena se limita el vocabulario de algunas palabras. Dentro del aspecto sociopolítico, actualmente la sociedad venezolana se encuentra dividida en dos. Dentro de la educación como mecanismo de inclusión social, es indispensable y es a través del que los jóvenes pueden formarse y tener la posibilidad de insertarse en la sociedad a través de un empleo o profesión. Es por eso que la educación debe ser libre y gratuita para todos los sectores sociales puedan acceder a ella. Un niño que no tiene la posibilidad de educarse es un niño excluido de la sociedad, marginando, y eso es una injusticia. Es importante mencionar que la educación es para todas las personas, es la base de la sociedad más justa e igualitaria. Llega a ser un bien común específicamente humano que surge de la necesidad de desarrollarse como tal. La salud depende de una red de hospitales y clínicas financiadas por el Estado venezolano o por sistemas privados. La infraestructura de salud venezolana es una de las más avanzadas de la América Latina. Ha venido deteriorándose drásticamente desde la década de 1980. Los servicios públicos y privados suelen verse sobrepasados en su capacidad. Es por ello que podemos decir que la sociedad venezolana desde sus comienzos en la colonización y hasta el presente se ha visto influenciada por diferentes culturas y razas que han creado una pluralidad en ese sentido, pero también han ocurrido diversos fenómenos sociales que han afectado a la población venezolana. Estos eventos sociales han originado que la población tenga una característica única. En la actualidad, la población venezolana ha requerido de una educación y una salud acordes a su desarrollo y desempeño actual. Dentro de la actividad principal a realizar, leeremos el material adjunto y además deberán investigar para completar los espacios en blanco en los cuadros adjuntos como evaluación del tema, estructura y festividades del Estado venezolano, donde en el primer cuadro deberán de investigar el año de creación y la función que ejerce cada uno de los organismos que allí se mencionan. ¿Sí? Un ejemplo, el Ministerio del Poder Popular para la Educación tuvo como año de creación el 24 de mayo de 1881, pero fue cambiado de nombre en dos ocasiones, en 1936 y en 1950. Su función es promover y garantizar al pueblo el desarrollo sociocultural mediante la formación integral de todos sus ciudadanos y ciudadanas, como un rector de las políticas educativas y concordancia con los lineamientos del Estado. Ese es el primer ejemplo para el primer cuadro. En el segundo, hay unos espacios en blanco donde deberán ustedes completar qué festividad se celebra según el día y mes que allí se colocan, o según el día y el mes, qué festividad. Por ejemplo, en la primera, el 12 de octubre, aparece el espacio en blanco. ¿Qué festividad se celebra el 12 de octubre? Bueno, es el Día de la Resistencia Indígena. En el caso de la festividad Batalla de Carabobo, ¿qué día se celebra? Es el 24 de junio. Y así sucesivamente para los otros espacios en blanco que ya aparecen.
Para la actividad complementaria tendremos una pequeña investigación donde responderán en qué consiste o de qué se trata, valga la redundancia, la trata de personas, y explica 2 medidas para evitar este problema social. Según el artículo 54 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ninguna persona podrá ser sometida a esclavitud o servidumbre. La trata de personas, y en particular las mujeres, niños, niñas y adolescentes, en todas sus formas, están sujetas a las penas previstas en la ley. Esta será la investigación de la tarea complementaria y deberán complementar en la actividad principal los cuadros ya mencionados. Gracias por su atención y éxitos para todos.